Bienvenido a un video sobre secuencias en la calculadora gráfica T83 u 84. Este video mostrará cómo generar y graficar una secuencia en la calculadora de gráficos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una secuencia generado por A sub n es igual a 1 más 1n, podemos generar esto en la calculadora gráfica. Lo primero que debemos hacer es poner nuestra calculadora gráfica en modo de secuencia. Si pulsamos la tecla de modo, usted mira la cuarta fila. Esta última opción, sec, es para el modo de secuencia. Vamos adelante y hagamos eso. Así que solo debemos mover el cursor hacia abajo y resaltar la secuencia. Presione entrar y luego podemos ir adelante y volver a la pantalla de inicio. Mostremos cómo podemos generar los primeros 10 términos de la secuencia de la pantalla de inicio. Si pulsamos el segundo, estado, que abre el menú de la lista, y luego flecha derecha una vez a OPS, la opción 5 Siemens para la secuencia. Para que podemos solo presionar 5, y esto vuelve a la pantalla de inicio. A continuación, vamos a escribir en la fórmula 1 más 1n. Ahora, cuando presionemos la variable, que es normalmente x, ahora será n, porque estamos en modo de secuencia, coma, y luego podremos presionar n de nuevo para la variable utilizada para la fórmula, coma, queremos n comenzar en 1, coma y terminar en 10. Cerrar paréntesis, y cuando pulsemos enter, el calculador muestra los términos de la secuencia. Aviso. Hay más términos a la derecha, tenemos que presionar la flecha correcta para ver más términos. Ahora, una cosa notificamos inmediatamente, es que estos están expresados en forma decimal. Si queremos expresar el plazo en forma de fracción, podemos presionar matemáticas, entrar y luego los términos estarán en forma de fracción. La segunda manera de mostrar esta secuencia sería graficarla. Vamos adelante y muestre cómo puede graficar la secuencia bien. Si pulsamos igual, en UDN vamos a escribir en la fórmula 1 más 1n. Podemos ver que n va a comenzar en 1. Vamos adelante y presiona gráfico. Aviso de esta ventana: no estamos obteniendo una buena imagen de la secuencia. Vamos adelante y presione la ventana. Aviso: n va a ir del 1 al 10. Comenzará en 1 y pasará a 1. Es bueno, pero aviso, el eje X va de menos 15 a más 15. Cambiemos esto de menos 2 a, digamos, 11. Y luego para el mínimo y máximo, sabemos que los valores en la secuencia no son muy grandes. Vamos adelante y tenemos el mínimo, y de menos 1 y el máximo y en 2. Vea, tenemos que jugar alrededor de estos valores para obtener un gran gráfico de la secuencia. Ahora si pulsamos gráfico, aviso, tenemos mucho mejor gráfico de la secuencia, y si pulsamos el rastreo aquí, nos mostrará las coordenadas de cada punto. Recuerda que la coordenada X sería n, y la coordenada Y sería el término en la secuencia. Entonces, cuando n igual 1, la secuencia generaría el término 2, y podemos ver aquí si dejamos n igual 1, tendríamos 1 más 1 es igual a 2. Ahora, si pulsamos la flecha correcta, podemos ver cada término en la secuencia. Ahora, se expresará en forma decimal aquí, y no hay mucho que podemos hacer al respecto desde esta visión. Entonces podemos ver que parece que los términos se están acercando el valor de 1. Vamos adelante y miremos a otro. Aquí tenemos un más 1 2 newtones. Vamos a la pantalla de inicio. Vamos a aclarar esto y revisarlo una vez más. Vamos a presionar segundo, lista, flecha derecha una vez a OPS. Presione la opción 5 para secuencia, tipo en la fórmula. Tenemos un más 1 2 newtones, n, 1, Sin embargo, muchos términos que queremos. Vamos adelante y generemos los primeros 10 términos otra vez. Cierre paréntesis, presione Enter, y están los términos. Si pulsamos la flecha correcta, podemos ver más y más términos. Aviso como cada plazo aumenta en 1 2, y luego pare en 6, porque cuando n es 10, tenemos un más 1 2 por 10 o un más 5 nos daría 6. Y, de nuevo, para graficar esta secuencia,
Solo necesitamos cambiar la fórmula aquí a un más 1,2 newtones. Y luego presione gráfico. Y aviso otra vez, debemos ajustar nuestra ventana. Vemos el último plazo de la secuencia, si tenemos 10 términos, era 6. Así que necesitamos aumentar nuestro I máximo al menos 6. Hagamos 8. Aquí podemos ver que el valor de cada plazo aumenta sin límites. Ok, eso lo hará para usar el calculador de gráficos para secuencias. Espero que hayas encontrado este video útil. Gracias por ver.